Cuando se construye una teoría, ¿qué es lo primero que hay que tener? Axiomas, definiciones, porque sin eso no se puede construir. Por ahí comenzamos. Principalmente tenemos tres definiciones, donde la tercera es la definición concluyente al tema que nosotros queremos ver. Ya, muy bien. Definición 1. Fíjense que en ningún momento mencionamos la inversa acá. Nuestra terminología es primitiva, ¿no? Cuando decimos primitiva nos estamos refiriendo a una función. Y cuando decimos antiderivada, también a una función. Por eso acá dice función primitiva o antiderivada. Ya, esa es la definición. Entonces, fíjense bien que nosotros tradicionalmente usamos esta F minúscula para denotar a una función. Pero también saben que esta letra no es una letra universal. Porque yo también puedo utilizar otra letra, puedo utilizar G, puedo utilizar H. ¿Cierto? Puedo utilizarlo. Pero también puedo utilizar, tal vez, si no hay confusión, letras mayúsculas. No hay un patrón que me diga que siempre tiene que ser F. E inclusive en la física se acostumbra que esta representación, que es la variable independiente para muchos problemas que hacemos, y la variable dependiente es el tiempo. ¿No? Pero la variable independiente es el tiempo. Y esta de aquí, que estamos acostumbrados a que sea independiente en muchos aspectos, ¿no?, de la matemática, aquí no lo es. ¿Cierto? Entonces, no podemos decir que siempre vamos a tener esa preferencia por X, por Y, por F. Eso no es cierto. Podemos cambiarlo inclusive. Muy bien. Entonces, miren aquí esta F mayúscula es una función derivable. ¿Cierto? Si decimos derivable, por el momento solamente estamos conformándonos con que la derivada existe. Más adelante se dice que debe ser diferenciable. El término diferenciable es cuando mayormente usamos diferenciales en sí. Y el término derivable es cuando usamos el operador derivado. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Muy bien, ya está. Tal que, miren, ahí está, ¿ves? Su derivada, allá, derivable, existe, ¿cierto? Y al existir esto, ¿qué me va a dar? Una función. Mira, la función tradicional que nosotros utilizamos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿por qué razón? Lo que pasa es que este F minúscula, como estamos en el cálculo integral, nuestras funciones en realidad son derivadas. Pero la derivada es una función, entonces por eso le estamos asignando este error. Tiene sentido. La integral también es una función, pero no es cualquier función. Es una función general. En otras palabras, una familia. ¿No? Una familia. Muy bien, ya está. Entonces, cuando nosotros observamos que una función f, su derivada es otra función, que le estoy poniendo f minúscula, entonces decimos que f mayúscula es una primitiva o antiderivada de f. ¿Cierto? Esa es la terminología que vamos a manejar. Muy bien. Perfecto. Y esta idea en realidad es bastante elemental. Habiendo llevado cálculo diferencial, no es difícil entender eso. Ahí lo vamos a ver en el ejemplo. Otra definición. Miren, si nosotros ya sabemos que una primitiva, ¿no?, de una función f es aquella que cuando lo derivo me da el f, ya sé eso. Ahora voy a hablar de una antiderivada general. ¿Cierto? Una antiderivada general. Perfecto. ¿Qué cosa es una antiderivada? Ya lo definí ya está definido ya. Muy bien. Entonces, si a esta antiderivada le voy a sumar una constante, tú sabes que esta constante es un número real, puede ser positivo, negativo, cero. Entonces, al hacer eso, ¿qué estoy obteniendo? Una antiderivada general. ¿Correcto? Ya está, muy bien. Perfecto. ¿Por qué no le ponemos de frente que es una familia? Porque el término familia en realidad es más grande en sí. A ver. Los dos son familias.
¿Familia de rectas? Sí. ¿Familia de rectas? También. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el primero, todas tienen la misma pendiente. En otras palabras, es una transformación rígida nada más. En cambio, en el segundo, no. ¿Pero qué tienen en común? Que todas pasan por el origen, ¿sí? Pero no es rígido. ¿Se cuentan? Es no rígido. Rotas. ¿No? Rotas. Pero ambos son familias. Entonces, si yo le digo familia en este momento, tal vez alguno pensaría que siempre una familia es cuando le voy aquí a adicionar una constante, y eso no es verdad. La constante en el segundo está multiplicando la variable. ¿Se acuerdan? Entonces eso es lo que debemos tener mucho cuidado. No me vayan a hablar por hablar, ¿cierto? Hay que manejar muy bien la terminología. Entonces en ese aspecto yo soy bien especial. No me puedes hablar así nada más como se te ocurre. Tienes que hablar como debe ser. ¿Cierto? Muy bien, ya está, perfecto. Por eso que aquí no se le pone que es una familia. Mayormente eso es una interpretación geométrica. Ahí es donde te das cuenta qué tipo de familia es. Muy bien, por eso le llamamos aquí, es la antiderivada, ahí está, general, porque apareció esta constante. ¿Cierto? Muy bien. Perfecto. Definición 3. ¿Y qué cosa es la integral indefinida? Justamente es una reformulación, es como un sinónimo que le vamos a dar a esta antiderivada general. Por eso acá solamente dice, ¿ve? A la antiderivada general de f de x se le denomina integral indefinida de f de x. El término indefinido mayormente se le asocia a esta constante. Puede tener muchos valores. Muchos valores. Muy bien. Ahora sí. Como toda definición, cuando entramos a tallar en una nueva teoría, necesitamos la notación simbólica. Así como la derivada tiene su notación simbólica, entonces es hora de poner la notación simbólica del integral. ¿Cierto? Muy bien. Lamentablemente, la notación que usamos, esta de acá, ese símbolo de una S alargada, no se puede explicar con estas definiciones. Eso se explica cuando se hace una sumatoria y se le toma un límite al infinito. En otras palabras, una suma de ritmo. ¿Cierto? Ahí recién uno dice, ¿por qué es ese símbolo? Aquí por el momento yo te puedo decir, ya ese es el símbolo que se le ocurrió a alguien. No es cierto. Eso tiene un proceso. Y ese normalmente ese proceso es en la integral definida. De ahí viene recién por qué tiene ese símbolo. Para nosotros por el momento es una S alargada. A ver, la derivada, esta notación es bien fácil y también es bien simple, ¿cierto? Pero no es muy general esta notación. En cambio, esta notación es la que se prefiere. Gracias, muchachos. ¿Por qué? Porque en esta notación hay un operador. Este es el operador. Este es el operador. ¿No? En cambio aquí, cuando utilizas esta notación, tú dices, bueno, aquí el profesor, porque lo puedo poner así, está dejando de lado a la función y lo que queda es el operador. Y si yo hago eso, aquí el operador, ¿quién sería? El prima, ¿sí? Pero este prima tiene una desventaja, que por sí solo no me dice quién es la variable independiente, no me dice. Eso recién lo veo cuando está aquí y observo esta variable, pero por sí solo no me dice. En cambio, este operador es distinto. Este operador sí me dice, mira, tu variable independiente es X, tu variable independiente es B. Acá sí me dice. Por eso es que este tiene la preferencia. En ecuaciones diferenciales también este operador tiene la preferencia, el operador derivada, con respecto a esto.
y esto funciona así. Entonces, esos operadores, en realidad, para nosotros nos da bastante información. Es como, por ejemplo, este operador. Es la raíz. Pero si tú quieres saber qué tipo de raíz es, con eso no es suficiente. Tú dices, así como está, ya, raíz cuadrada. Pero si yo quiero la raíz cúbica, tiene que estar así, ¿sí? No, o sea, el operador también tiene que ser una expresión que me facilite las cosas. La pregunta es, si lo pongo así, se supone que es con respecto a X, no es cierto. Pero si lo ves así, es con respecto a T, que bien. No. Basados en esta idea, nuestro nuevo operador integral debe tener un aspecto parecido, en donde me indique quién es la variable independiente. ¿Claro? Muy bien, excelente. Vamos acá entonces. Primero, vamos a poner lo que dice esta definición. Esta definición dice que la antiderivada general, que es esto, que tiene esta regla de correspondencia, lo he puesto acá, ahora se va a llamar integral indefinida. Entonces tengo que crear una notación para la integral indefinida. ¿Cierto? Muy bien, entonces veo, esta es una antiderivada y está relacionado con este f de x. Entonces la integral indefinida tiene que estar en términos de ese f de x. Perfecto, acá está, mira, el f de x. ¿Y cuál es el operador que le voy a poner? Este de acá. Esto de aquí es. ¿Cómo se llama? Operador de integración. Entonces a esa función le estoy poniendo un operador. ¿Cierto? No es una casualidad que esta variable coincida con esta, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿y si no coincide? Fácil. Si aquí fuera una letra distinta a esta, entonces ¿esto qué cosa es? Constante. ¿Cierto? Y también hay propiedades para hallar la integral de una constante. Así como, si yo tengo este operador y aquí le pongo, no sé, le pongo por ejemplo un a, yo sé que eso es la derivada de una constante, ¿sí? Y eso es 0, ¿no? Y eso es 0. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, esta va a ser nuestra notación cuando decimos la antiderivada general de esta función. Mira, ¿ves? Esto va a ser la antiderivada general de esta función. ¿Y por qué lo decimos así? Porque acá está, mira, ahí está. Ya, fíjate bien. Ahora, ¿cómo se define una antiderivada general? Se define como una antiderivada de f minúscula más c, que es una constante. ¿Cierto? Algunos nombres interesantes. E es el símbolo de la integral. Ojo, no es el operador, es el símbolo. Ya, es el símbolo. El operador es con este diferencial. Estos dos, quitándole esto, todo esto se llama operador. ¿Ya? Mucho cuidado. Muy bien. Esta función es la función integrante. Así se le conoce. O la función elemental, que como tú quieras entenderlo. Muy bien, ya está. Bueno, ya sabemos que es la antiderivada. Ojo, algunos dicen, esto es la antiderivada. Falso. La antiderivada es él nomás. Todo es antiderivada general. De aquí en adelante, integral indefinida. Y C, bueno, es la constante general de integración. La constante general de integración. Muy bien. Por eso acá dice, ojo, operador de integración. Este es el operador. Y debo fijarme mucho en esta parte, porque en este diferencial me va a indicar que X es la variable de integración. Esta es la variable de integración. Así como allá en el operador, X vendría a ser la variable de derivación. Aquí ahora es la variable de integración. Muy bien, perfecto. Interpretación geométrica. Hemos dicho que él es la antiderivada general. Entonces vendría a ser un f de x más c. ¿Correcto? Entonces quiere decir que si nosotros colocamos estas imágenes en el eje vertical, entonces asumimos que esto es y. Perfecto.
Supongamos que la gráfica de f de x es así. Como pasa por el origen, entonces asumo que c es igual a 0. Pero si este puntito sube acá, entonces sería unidades positivas, ¿no? ¿Cierto? Entonces vendría a ser de esta forma con un c mayor que 0. Y si es hacia abajo, entonces el c pues son unidades hacia abajo negativos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos en este caso que es menor que 0. Y así se va formando una familia, ¿cierto? Una familia. Comúnmente a esto se le conoce una familia uniparamétrica, porque para poder graficar, c no es una variable, es un parámetro, ¿cierto? Es un parámetro. Y si es un parámetro, asume valores constantes. Muy bien, listo. Esto lo van a llevar con mayores detalles en ecuaciones diferenciales. Ahí lo van a llevar. ¿Está? Perfecto. Ahora sí, vamos a los ejemplos. En estos ejemplos solamente se usa la primera idea, saber derivar. Nada más. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Allá, f de x es el de acá. Entonces, yo aquí debo poner una función, o en otras palabras, primero, tantear una función. Como yo sé derivar nada más, de tal manera que esta función tanteada, cuando yo lo derivo, me tiene que dar f minúsculo. O sea, es tantear, pero de una manera inteligente, pues no, porque digo sería tontear. Entonces, de una manera inteligente. Entonces, de todas las funciones que yo he trabajado en el cálculo diferencial, y cuando derivo para obtener este resultado, fácil, pues no, esto es x al cubo. Ya está. Y cumple la definición. Si esto es x al cubo, yo lo derivo, me tiene que dar esta función de acá. 3x cuadrado, está bien, sí me da. ¿Cierto? Perfecto. Pero si yo quiero hablar de que esto es general, porque aquí solamente es la antiderivada, entonces la antiderivada general sería fácil, simplemente x cubo. Y si yo esto lo derivo, utilizando la definición, entonces me tiene que dar este de aquí. Y se cumple. ¿Cierto? Se cumple. Muy bien. Pero nosotros no vamos a estar haciendo todo este proceso. Nosotros, a partir de aquí, si tenemos una función, queremos hallar su integral indefinida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante? Simplemente voy a trabajar con la regla de correspondencia. Acá está. A esta regla de correspondencia le voy a aplicar este operador. Listo. Y cuando le aplico ese operador, esto vendría a ser, por definición 3, la antiderivada general. Pero la antiderivada general es esto, entonces lo ponemos acá. Propiedad transitiva. Ya está. Y esto es lo que vamos a usar ahora. ¿Cierto? Ya, nos evitamos todo esto. ¿Correcto? Muy bien. Si tenemos que esta función es 1, tengo que buscar una función que cuando lo derivo me dé 1. Y esa es la derivada de la variable. Perfecto. Si yo quiero que sea una antiderivada general, entonces a esta antiderivada más una constante general. Queremos que todo eso se resuma en uno solo. Entonces, la regla de correspondencia, le aplico el operador. Y esto es la integral indefinida, que según la definición es la antiderivada general. Listo. Obviamente el 1 podemos despreciarlo si nos quedaría la integral del diferencial de x nada más, ¿no? Que es la primera propiedad básica y elemental. Muy bien. Listo. Y aquí también, si nosotros consideramos como una función de tanteo el seno de x, su derivada es coseno. Está bien entonces. Perfecto. Seno de x más seno. Pero si queremos de una vez unir todo eso, entonces decimos, si yo tengo el coseno de x y le aplico el operador de integración, entonces ¿qué me está diciendo? Que quiero hallar la integral indefinida del coseno de x.
¿cierto? ¿Y eso a qué es igual? Eso vendría a ser igual su antiderivada más la constante de integración. ¿Correcto? Muy bien, ya está. Igualito acá. Tenemos el exponencial, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, una función, cuando teníamos el exponencial, ¿cuál era el tentativo? El mismo exponencial, ¿cierto? Pero eso solamente se cumple cuando es el canónico. Coeficiente 1 acá. Pero aquí es coeficiente 2. Pero puedo hacer una prueba de ensayo y error. Supongamos que sea así. ¿Cuánto sería su derivada? 2e a la 2x. Pero yo no quiero que sea 2, yo quiero que sea 1. Lo divido entre 2. Ya está. Ese es un ensayo y error. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces ahora sí, ¿no? Si lo quiero poner como antiderivada general, ya está. Queremos ahora fusionar la idea de acuerdo a la definición 3, entonces nosotros vamos a decir, si queremos calcular la integral indefinida de e a la 2x diferencial de x, entonces esto vendría a ser igual, la misma expresión sobre el coeficiente de su variable más la constante de integración. ¿Está bien? Cuando nosotros vamos tanteando, porque estas definiciones son para tantear nada más, ¿sí? Y después validamos, ¿cómo lo validamos? Con la definición 1, ¿cierto? Entonces van apareciendo ciertos patrones, y esos patrones después se transforman en tablas, así como la derivada, ¿sí o no? Acuérdate, su definición ¿cómo era? Monstruosa, un límite, ¿cierto? Pero después de tanto calcular esos límites, aparecían patrones. Y después apareció la tabla de derivadas. Entonces acá también es igualito. La tabla de derivadas, ¿cuál era su función? Derivar más rápido, ¿sí o no? Al ojo. Entonces aquí también va a llegar un momento en que la tabla de integrales me va a servir para encontrar la integral indefinida de manera directa. ¿Cierto? De manera directa. Muy bien. Propiedades de la integral indefinida. Tú sabes que la derivada tenía 4 propiedades, ¿sí o no? ¿No? Las propiedades, las dos primeras de linealidad, la propiedad del producto y la propiedad de la división. ¿Cierto? Aquí en las integrales, lamentablemente, no existe la propiedad del producto ni de la división. Pero sí existen otras propiedades. Por eso le he puesto propiedades elementales. Cuando a ti te hablan de propiedades elementales, es porque simplemente es de acuerdo a la definición. Todas esas 4 primeras propiedades es de acuerdo a la definición. ¿Cierto? Muy bien. Ya estamos. Vamos a ver el primero. ¿No? El primero. Listo. Entonces, mira. Esto de aquí, según la definición 3, es la antiderivada general, ¿sí? Según la definición 2, la antiderivada general es esto. ¿Está bien? Muy bien. Pero acá, ¿qué dice? Voy a derivar. O sea que voy a derivar esto de acá. Pero la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. La derivada con respecto a esta variable. ¿Qué dice la definición 1? F de x. ¿Cierto? Muy bien. Acá lo pongo. Por eso que a veces algunos libros no lo consideran como algo, como una propiedad, ¿no? Porque es una consecuencia de las definiciones nada más. Pareciera que el operador derivada con el operador integral se cancelan y solamente me queda f de x y otro. Yo una vez estaba enseñando esto y dije, pareciera que se cancela, y un alumno me hizo así, se cancela. Claro, su diablo soy. Como yo digo, yo puedo esperar eso de cualquier otra universidad, pero que un estudiante único me cancele operadores es para cancelarlo en el curso.
No. Porque eso es una barbaridad. Imagínate que tú canceles operadores. Mira lo que sucedería. Fíjate. Imagínate que tú me canceles operadores. O si no, raíz de 5 sobre raíz de 7. Cancelo operadores. Esa es la barbaridad que estarías haciendo si tú dices se cancelan los operadores. Se simplifica. Por eso yo he dicho, parece. No estoy diciendo que es. Parece nada más. Así como algunos parece, pero no son. Muy bien, ya. Lo voy a borrar porque algunos toman foto y pueden pensar que esto está bien, ¿sí? Y todavía dicen, el profesor lo hizo en clase, ¿no? No lo borro. ¿Ya? A veces lo malo se pega más rápido, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya te enseñé sin hacer una demostración muy grande de cómo esto de aquí es cierto. El otro. Es una consecuencia de él con las definiciones, ¿sí? ¿Cómo se define el diferencial de una función? Es su razón de cambio multiplicado por el diferencial de su variable, ¿sí o no? Está facilito. Cálculo diferencial. Tengo el diferencial. ¿Esta es una función? Claro que es una función. Esta es una función, la integral indefinida. Es una función. Perfecto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Derivar lo que está en el paréntesis. Pero derivar lo que está en el paréntesis ya lo hice arriba ya. ¿Y cuánto me salió? El integrando. Muy bien. Y luego lo multiplico por el diferencial de su variable. Sencillo. Entonces pareciera que el diferencial elimina el operador, ¿sí o no? Pareciera. Ya pareciera. Muy bien. Perfecto. Ahora nos vamos a la integral de la derivada. Se sigue al ojo, ¿no? ¿Quién es? La misma función. ¿No? La misma función. ¿Correcto? Muy bien. En realidad, si nosotros nos damos cuenta, en este caso, pues, es bastante elemental, ¿no? Si esta función lo derivo, me da esto. ¿Cierto? Me da esto. Por eso es que ahí también algunos dicen lo siguiente. Si lo ponemos de esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces ahí pareciera que esto es así, ¿no? Y que este operador elimina el de acá. ¿Se acuerdan? Pero eso no es verdad, pues, ¿no? Y por eso te digo, pareciera, ¿no? Pareciera que el símbolo de la integral con el apóstrofe se cancela. Entonces, esa es más o menos una idea, no es que sea verdad eso. Es una propiedad, ¿no? Es una propiedad. Muy bien. ¿Ya está? Perfecto. Aunque nosotros vemos que en ese caso no podemos generalizar, pues no, más una constante C. ¿No? Porque si yo le pongo aquí más una constante C, ¿esto cambiaría? No cambia. ¿No? Sino que se le da la preferencia por lo que dice la definición 1. ¿No? Pero aquí tú puedes ponerle así. Usted, profesor, ¿y por qué? Por lo siguiente. Yo lo puedo poner así.
¿Cambia en algo? No cambia, pues. Tú dirás, ¿y por qué no lo pone así entonces, profesor? Porque se sobreentiende que el estudiante ya se dio cuenta, que lo puede generalizar. Pero yo me pongo en tu posición, no te has dado cuenta. Esa es la verdad. El estudiante no se da cuenta. Y es un juego de propiedades nada más. Tú ves algo así, algunos son capaces de decir, eso no me han enseñado. ¿Qué? Pero sí no te han enseñado. Pero acá me han enseñado con f de x solito. A mí no me han enseñado con c. Así es lo mismo. ¿Ya ves? Por eso es que aquí le puedes poner más c y no pasa nada. No pasa nada. Ya. Muy bien. ¿Y cuánto sería el otro? ¿Cuánto sería el de acá entonces? Piensa nomás tú. ¿No es verdad que el diferencial de f es la razón de cambio por el diferencial de la variable? O sea que esto es lo de arriba. Entonces ya está. Control C, control V. ¿Ya ves? A veces nosotros nos hacemos un mundo con las propiedades. ¿Cierto? Profesor, entonces aquí le puedo poner más C. Claro. Ya que estamos trabajando con el más C, vamos a ponerle más C. Porque inicialmente algunos lo consideran así nomás. ¿Está bien? Pero debido a esta observación, ¿qué podemos concluir? Que aquí le puedo poner más C. Perfecto. ¿Cambia algo? No cambio. No cambio. Muy bien. Linealidad. Bueno, eso sí conocemos las características principales de la linealidad, ¿no? Según el álgebra lineal, inicialmente cumplen dos condiciones. Dos condiciones. Muy bien. Vamos a ver aquí. Tenemos una función y lo multiplicamos aquí escalarmente un k. Y ahora le aplicamos el operador integral. Entonces, ¿qué dice la propiedad de linealidad? Que esta constante que hace las veces como una especie de coeficiente es invariante al proceso de integración. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos mantener ese coeficiente y solamente el operador afecta a la función. Como la derivada, ¿sí? ¿No? Como la derivada. Muy bien. ¿Qué más? Nosotros podemos tener una función y como un álgebra de funciones le podemos adicionar otra función. Como resultado de esto sería la función suma. Nos preguntamos, queremos hallar la integral de esta función suma. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué decía la propiedad de linealidad? Que eso es igual a la adición de la integral de cada uno de los sumandos. Excelente, ahí está. ¿Cierto? Ya está. Esas básicamente son las 6 propiedades que hay que conocer. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Ya está. Esta propiedad que está acá sirve para resolver ese problema de allá. Mira, con esta propiedad lo voy a hacer. La propiedad 4. ¿Correcto? Ya después, cuando aquí aparece una expresión diferente de 1 y que depende de la variable, entonces ahí empiezan a salir unas técnicas un poquito más, digamos, más sofisticadas, ¿no? ¿Cuál es la primera? Cambio de variable. ¿Cierto? El cambio de variable. Aunque el término cambio de variable a veces no es muy bueno decirlo. Un término más apropiado es sustitución. Porque lo que voy a hacer en realidad es sustituir. Un cambio de variable a veces se puede entender como si fuera un cambio de sistema.
donde por ejemplo el sistema cartesiano x, y que trabaja con esas variables, lo cambio al sistema polar, donde las variables son r, tita, ¿sí? En cambio ahí lo que hago mayormente es sustituir. Por eso que el término correcto muchas veces es mejor decirle sustitución algebraica, sustitución trigonométrica, sustitución exponencial. ¿Ya? Muy bien. Listo. Veamos. Anteriormente yo les había dicho que es bueno conocer diferenciales. Acá dice, mira, esta es una propiedad con diferencial. Entonces vamos a conocer los diferenciales. Recuerda que asumiendo que esta u en realidad es una función que depende de esta variable y esta v que en realidad es una función que depende de esta variable, que es la misma que la anterior, entonces tendríamos una propiedad de los diferenciales, ¿cierto? Y esto es igual, aquí habíamos dicho el primero por el diferencial del segundo, más, ahora lo contrario, el segundo por el diferencial del primero. Ya está. Perfecto. Cuando tenemos una igualdad, es una fea costumbre pretender que la igualdad solamente funciona de izquierda a derecha, ¿sí? Es una costumbre muy mala. También es de derecha a izquierda. ¿Cierto? O sea, nosotros tenemos que ser así. Por eso es que en el colegio, eso es lo que se le critica a los profesores de colegio, que cuando enseñan álgebra, identidades algebraicas, de izquierda a derecha nomás, y no le enseñan a veces de derecha a izquierda. Aunque algunos dicen, no, pero eso se le enseña, por eso hay productos notables y hay factorización. Pero ¿cuál es el detalle? Que a veces no les dicen que esos están relacionados. Los estudiantes piensan que no tiene nada que ver uno con el otro. Una gran mentira. Tiene que ver uno con el otro. ¿Cierto? Muy bien. Ya está. Perfecto. Ah, qué interesante. Interesante. Aunque también tengo que decirlo, ¿no? Hay estudiantes que lo hacen de otra forma también. Voy a ponerlo, ¿ya? Porque eso depende de cada estudiante. También recordarás que, en términos generales, hay una definición que está antes de él, ¿no? Que es la definición del diferencial de una función. Ya está. Perfecto. Y nosotros hemos dicho que esto es la derivada como razón de cambio multiplicado por el diferencial de su variable. ¿Cierto? Entonces también puedo utilizar esto de acá. Excelente. O sea que hay hasta dos formas, ¿no? Y también hay una tercera, ¿no? Cuando es cambio de variable. O también hay otra cuarta, ¿no? Asumiendo que esto es la adición de dos funciones, aquí puedo utilizar integración por partes. Ojo, en integrales no es como en derivadas. En integrales un problema a veces se puede resolver de muchas formas. Lo interesante es que cuando venga el examen yo solamente te voy a poner integrar. Tú vas a ver el método que vas a usar. Pero si yo te digo, a ver, integrar utilizando integración por partes, la cosa cambió. Lo tienes que hacer por integración por partes. Pero si yo te pongo integrar, ahí tú tienes que ver cómo lo integras. Y ahí es donde se ve. Hay estudiantes que lo resuelven de una forma, hay estudiantes que lo hacen de otra forma, y sorprendentemente las dos formas están bien. Aunque a veces la naturaleza de la respuesta no coincide. Pero ¿por qué no coincide? Porque tal vez una de esas respuestas hay que hacerle algunos cambios más para obtener la segunda. ¿No? Muy bien. Ya está. Perfecto. A ver, vamos a ver. Resolución. Como recién en ningún momento he puesto ninguna tabla, entonces yo digo, ya. Solamente eso no lo hemos hecho. Y esto de acá nada más. Y aquí debería hacer uso de las derivadas nada más. Perfecto. Entonces yo digo muy bien. Esa función integrando
Así como está, se ve complicadísimo. Pero ese signo más me hace recordar que hay una propiedad de la derivada, que es la propiedad número 3 de la multiplicación, pero si lo veo desde el punto de vista de los diferenciales, también hay una propiedad con el diferencial. O sea, tengo dos opciones. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo de una forma equivalente. Propiedad distributiva. (3x cuadrado) seno de x. Acá hay un producto interesante. X cubo por coseno de x, excedente, diferencial de x. A mí, las integrales a mí me gusta pensarlo, no me gusta hacer lo típico que hacen los libros. Yo así no aprendí integrales, yo aprendí de otra forma. Pero si tú quieres trabajar con los libros tradicionales, no hay problema, ¿cierto? Yo tengo otra forma de resolver. Lo típico es que el estudiante lo resuelva con esto de acá. ¿Y eso qué significa? Que solamente el diferencial de x no lo muevo, porque aquí solamente hay un diferencial. Pero lo más alucinante es trabajarlo con el de arriba. Ese sí es distinto. Y el que domine esa técnica, mis respetos. Porque así trabajan los rusos. Los libros rusos son bien especiales. Tienen otro razonamiento. Y los chinos, eso también ya son rayados también. ¿Ya? Muy bien. Como esto es común, voy a hacer el de arriba. ¿Está bien? Voy a hacer el de arriba. Muy bien. A ver, ¿qué necesito? Dos diferenciales. Acá hay uno, lo distribuyo. Lo distribuyo. Diferencial de x. Lo distribuyo. Ya está. Profesor, pero esto de aquí, ¿y dónde está su diferencial? ¿No? Se ha equivocado. Todavía el alumno a veces me corrige. ¿El solito qué es? El símbolo. ¿Está bien? No hay ningún problema. El símbolo está. Perfecto. El operador se ha degenerado, pero no hay problema. Ahorita lo vuelvo a la normalidad. Muy bien. Aquí debe haber una función y aquí el diferencial de la función. Y lo contrario. Aquí la función y el diferencial de la función. ¿Cuánto es la derivada de x cubo? Ahí está. Derivada de x cubo, 3x cuadrado, por el diferencial de su variable, ¿sí? Es este de aquí, ¿verdad? Muy bien, fenomenal. Entonces ya tengo este de aquí. Este u sería él, y este v sería x cubo. Para que tenga esta forma, ahora x cubo tiene que estar acá. Y acá, ¿quién tiene que estar? Diferencial del seno. A ver, vamos a ver si es verdad. A ver, x cubo, sí está. Diferencial del seno, derivada del seno, coseno por el diferencial de la variable. Ya está. El símbolo. Ah, está bien, el símbolo, correcto. Muy bien. Pero esto es esto, ya. Él multiplicado por él. O él multiplicado, como tú quieras. Él multiplicado por él.
o e multiplicado por e1? Lo mismo, ¿sí o no? Muy bien. Un solo diferencial. Ahora sí. El símbolo con el diferencial apareció el operador. O sea que lo estaba maquillando nada más, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la propiedad número 4? Que la integral del diferencial de una función es la misma función más una constante. Lo pongo acá. Más c. Ya está. Así también puedo resolverlo. Mira que no he utilizado tabla, ojo, y algunos ese problema lo hacen con tabla. Yo no he utilizado tabla todavía. La tabla la voy a utilizar en la siguiente parte ahora. Eso es lo bonito de la UNI. En otras universidades, muchachos van a dar su examen, les proyecto la tabla si es que no han traído su tabla, ¿no? O si no, saquen su tablita. En cambio acá, prohibido sacar tabla. Todo tiene que estar aquí. Entonces, tus 30 fórmulas de integrales, no, 27, y tus 30 fórmulas de derivada, todo eso tiene que estar acá en el cerebro. ¿Cierto? Ah, muy bien. Esto lo va a subir en el aula virtual. Muy bien. Algunas pueden variar. Sí, algunas pueden variar. Por ejemplo, en estructura. ¿Cierto? Porque el tangente hiperbólico, similar que el tangente trigonométrico, se puede poner como 1 sobre su conjunción, su corrazón, perdón, y ahí se puede aplicar una propiedad de logaritmos, ¿verdad? Y de tal manera que aquí, en algunas ocasiones, sale un signo menos, ¿cierto? Pero son cuestiones, digamos, de identidades, ¿correcto? Por eso que a veces, dependiendo de la tabla que tú uses, no es que esa tabla está mal, sino que la ha puesto de otra forma, ¿no? De otra forma. Muy bien. Ya. Todas estas fórmulas que tú ves aquí, ¿cómo se verifica que está bien? Con la definición 1. ¿Y qué dice la definición 1? Si yo derivo, desprecio la constante de integración y solamente me quedo con la antiderivada. Si yo lo derivo, ¿cuánto me tiene que dar? El integrando, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, todas estas fórmulas han sido con eso. ¿Ya? En realidad, las fórmulas de integrales es más fácil probarlos que las fórmulas de derivadas. Porque las fórmulas de derivadas se prueban con el límite. En cambio aquí, profesor, qué chévere, no hay límite, no cantes victoria. En el definido, ahí viene el límite, ¿no? Y no cualquier límite, ¿ya? Límite infinito. Entonces, muy bien. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que nunca digas integral del diferencial de u es igual a u más c. Así no se aprende. Tú tienes que decir la integral del diferencial de la variable es la misma variable más una constante de integración. ¿Ya? El otro, la integral de una constante es, ahí está, la constante multiplicado por la variable más una constante de integración. ¿Correcto? Así tenemos que aprenderlo. No me vas a decir, integral de k diferencial de u es igual a k integral diferencial de u igual a k u más c. Hasta cualquier niño lo puede leer. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que tú entiendas. ¿Por qué razón? Y si lo pongo así, ¿tú qué crees? Va a haber uno que me va a corregir. No, profesor, en su tabla, voy a ganarme un puntito, le voy a corregir al profesor. ¿Y me vas a corregir eso de ahí? Esa es la fea costumbre de que siempre que vemos una tabla, si ahí la letra U representa la variable independiente, queremos que todo aparezca así. No es así. En cambio, el alumno que el profesor ha dicho que cuando vamos a hallar la integral,
esto es la variable independiente. Entonces esto de aquí, ¿qué cosa es? Una constante. Según la tabla, es la misma constante multiplicado por la variable y más la constante de integración. ¿Listo? Y si lo pongo así no son las muertes, son. Pero esta es la constante. Nosotros no me ha enseñado cuando la constante está aquí en el diferencial. ¿Qué? Entonces, allá. Pero el profesor ha dicho que esto es la variable multiplicado por la constante, más, algunas veces, la constante de integración. Ay, el profesor me quería agarrar, lo voy a factorizar. Cero. Yo en ningún momento he dicho que la constante siempre es C. Yo solamente le he dicho constante de integración. ¿Ya? Aprendamos eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya cuando nosotros tenemos las fórmulas, ¿no? Las fórmulas, mediante tabla, entonces la idea es sacarle provecho a la tabla. ¿Correcto? ¿Qué más? Utilizar las propiedades de linealidad. Eso es importantísimo. Por ejemplo, si aquí hay un coeficiente o una especie de coeficiente, dejarlo fuera de la integral, concentrarnos solamente en la función. Y si tenemos sumas o restas, entonces utilizamos esa propiedad, ¿no? Para hacerlo por separado, por decir. La pregunta es, ¿pero siempre lo tengo que hacer así? Ese ejemplo demuestra que no siempre es así. Yo puedo tener otra manera de hacerlo también. Muy bien, ya está.